esté ejerciendo funciones o actos que le correspondan a la autoridad. Y esto la jurisprudencia nos ha dicho quiénes son particulares que ejercen actos de autoridad. Por ejemplo, la CFE es un particular porque es una empresa de participación estatal. Sí es cierto que al ser una empresa de participación estatal, pues el Estado es dueño de un porcentaje de las acciones, pero al final del día es una empresa y tiene el carácter de persona moral, pero de persona moral particular, no oficial. No obstante, como realiza una función que le compete al Estado, entonces puede tener el carácter de autoridad responsable o función particular. Pero siempre es un acto de autoridad. La diferencia fundamental radica es que el amparo directo siempre es contra sentencias definitivas dictadas dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio. Siempre. El laudo, por ejemplo, que resuelve un juicio laboral, el laudo ya como resolución final procede a amparo directo. La sentencia de un juez penal del Estado, ya sentencia definitiva en el juicio, procede a amparo directo. La sentencia de un juez familiar que, no sé, decreta la pérdida de la patria potestad de un progenitor respecto de un menor, procede a amparo directo. Con la particularidad que algunas materias tienen algún recurso en la propia ley que rige el acto. Y hay un principio que se llama principio de definitividad que opera en el amparo, que tú no puedes ir al amparo si no agotas todos los recursos que te da la ley que rige el acto. Si el juicio de pérdida de patria potestad está regulado adjetivamente, ¿por qué norma procesal? Por el Código de Procedimientos Civiles. Y el Código de Procedimientos dice: contra la sentencia definitiva del juicio de pérdida de patria potestad procede el recurso de apelación. Entonces ahí tienes que proceder a amparo directo, pero primero tienes que agotar los recursos ordinarios. Ya que los agotes, te vas al amparo. Entonces el amparo directo tiene esa particularidad: siempre son sentencias definitivas, dictadas por cualquier tribunal, pero que sea un procedimiento seguido en forma de juicio. Y el amparo indirecto no. El amparo indirecto puede ser porque llegaron a mi casa, tocaron la puerta, yo no estaba, le dijeron a mi esposa: somos policías, tenemos una orden de aprehensión en contra de su esposo. ¿Se encuentra o no se encuentra? Yo como particular digo: a la madre, me están buscando y no sé ni por qué, ni siquiera hice ningún delito. Procede amparo indirecto contra la orden de aprehensión, por ejemplo. Y aquellas resoluciones que no sean definitivas, ejemplo, el auto de vinculación al proceso en materia penal es una sentencia que no es una resolución que no es definitiva, es un auto. Contra ese auto procede amparo indirecto. Así es. O sea, son actos de autoridad, pero que no constituyen una sentencia definitiva. La regla está muy fácil viéndolo al revés. Amparo directo, sentencias definitivas de procesos seguidos en forma de juicio. Todos los demás que sean actos de autoridad que vulneren la Constitución, entonces es amparo indirecto. Es como estamos fácil verlo al revés. Obviamente en su momento vamos a ver con toda la calma del mundo las particularidades de la procedencia de uno u otro juicio. ¿Okay? Vamos a tomar lista, por favor. Acosta Pérez. Presente. Arturo. Castañeda Bati. Presente. Castro Morales. Presente. 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 Cuevas Adrián. Presente. Díaz Fernández. Presente. Presente. Domínguez. Escamilla. Presente. Escobar Guerrero. García Loera. García Raz. Presente. Castellón López. Presente. Guillén Ojeda. Presente. Guillén Ramírez. Presente. Aurora Herrería. Gutiérrez Bustamante. Higuera Ríos. Presente. Costor Arrara. López Dueñas. Presente. López Mena. Presente. López Morales. Presente. Lozano Peinado. Presente. Luna Agudez. Presente. Luna Carrillo. Mata Rodríguez. Presente. Medina Beltrán. Mojica Romero. Molina. Montoya Buena. Presente. Morales Nava. Murillo Petit. Núñez Rodríguez. Presente. Ramos Roa. Presente. Rivera Pantoja. Presente. Rodríguez Rochín. Ruiz Alatorre. Presente. Ruiz San Pedro. Torres García. Presente. Urquidez Beltrán. Presente. Estrada Rosa. Presente. Zavala Lobato. Presente. Jacobo Salcedo. Y Ruiz Aguilera. Ok, bien.
El día de ayer estábamos viendo el principio de supremacía constitucional. Dijimos que el principio de supremacía constitucional como tal era un principio que la propia Constitución establece como para autoprotegerse, el cual implica que la Constitución va a ser la cúspide del sistema jurídico nacional. Todas las leyes generales, tratados internacionales, leyes especiales, constituciones locales, decretos, reglamentos, todo ordenamiento jurídico dentro de los Estados Unidos mexicanos tiene que estar acorde a la Constitución. Si alguna norma general, algún tratado internacional, algún decreto contraría el contenido de la Constitución, entonces por el principio de supremacía constitucional, lo que tiene que prevalecer es la Constitución como tal. Y les hablaba el día de ayer del control de la constitucionalidad o del control constitucional como una facultad de los órganos jurisdiccionales, particularmente es una facultad de los jueces en el ámbito de sus respectivas competencias para resolver si una norma es contraria o no a la Constitución o contraria o no al bloque de constitucionalidad. Es decir, la Constitución, para protegerse a sí misma, faculta a todos los jueces en los Estados Unidos mexicanos para que siempre, eso se los voy a enviar por correo, les prometo que el fin de semana que haga un grupo de los correos de ustedes, les voy a enviar todo. Pueden hacer sus notas respecto de algún punto, pero como tal no lo tienen que copiar porque se los voy a enviar, ¿okay? Les digo eso, la misma Constitución faculta a todos sus operadores jurídicos, particularmente a los jueces, ¿para qué? Para que siempre que vayan a resolver una controversia, que vayan a aplicar alguna ley general, algún tratado, algún reglamento, verifiquen de forma oficiosa si la ley, el reglamento, el código que van a aplicar en el caso concreto es contrario o no a la Constitución. En pocas palabras, el control constitucional es una garantía de la supremacía constitucional como tal. Hay una tesis aislada, que si bien es cierto que es tesis aislada, pues tiene una particularidad que es del Pleno de la Corte. Siempre las tesis del Pleno de la Corte tienen validez, así sea tesis aislada, si es del Pleno de alguna de las salas, aunque no alcance el rango de jurisprudencia, tiene una validez que prácticamente y moralmente obliga a todos los operadores jurídicos. La realidad es que yo nunca he visto una sentencia de algún tribunal federal que resuelva en contra de alguna tesis, aunque sea tesis aislada de la Corte. ¿Por qué? Porque todos sabemos que si eso llega a la Corte, la Corte va a confirmar su criterio y probablemente esa tesis aislada se va a volver jurisprudencia por reiteración. Entonces, tiene validez. Y hay una tesis del Pleno de la Corte que curiosamente es de diciembre de 2011, prácticamente 6 meses después de la reforma del 6 y 10 de junio de 2011, que nos habla del sistema de control constitucional en el orden jurídico mexicano. Y la Corte en esta jurisprudencia prácticamente nos explica lo que es el control constitucional concentrado y el control constitucional difuso. Dice la Corte, actualmente existen dos grandes vertientes dentro del modelo de control de la constitucionalidad en el orden jurídico mexicano, que son acordes con el modelo de control de convencionalidad ex oficio en materia de derechos humanos a cargo del Poder Judicial. Dice la Corte, en primer término tenemos el control constitucional concentrado en los órganos del Poder Judicial de la Federación con vías directas de control. El Poder Judicial de la Federación por mandato constitucional tiene el control concentrado. ¿Por qué? Porque la misma Constitución crea al Poder Judicial de la Federación como guardián de la Constitución. Es decir, el Poder Judicial de la Federación es el único que conoce los mecanismos de control constitucional. Ya vimos los 7 mecanismos de control constitucional, que son 5 jurisdiccionales, 2 no jurisdiccionales. Los 5 jurisdiccionales solamente los conoce el Poder Judicial de la Federación. Y de hecho, solamente el juicio de amparo lo conocen tribunales colegiados y juzgados de distrito y unitarios. Todos los demás, el Pleno de la Corte es el único facultado para conocer y resolver estos medios de control. Entonces, el Poder Judicial de la Federación ejerce un control directo sobre la Constitución a través de los medios de control constitucional que ya les mencioné, como son acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales, amparo directo e indirecto. Ese es el control constitucional concentrado como tal. ¿Por qué concentrado? Porque solamente el Poder Judicial de la Federación puede conocer de este mecanismo o de este medio de control. La otra vertiente de control constitucional, la Corte le denomina el control por parte del resto de los jueces del país en forma incidental.
También se le conoce como control constitucional difuso durante los procesos ordinarios en los que son competentes. Es decir, yo soy juez familiar, yo no pertenezco al Poder Judicial de la Federación. Yo aplico como norma el Código Civil o el Código Familiar, si es su caso, y el Código de Procedimientos Civiles. No obstante, si yo estoy como juez ordinario en materia familiar, voy a resolver un conflicto, voy a aplicar una norma del Código Civil, puedo determinar si la norma que voy a aplicar de la ley que por mi oficio, eso significa ex oficio, me corresponde aplicar. Y él puede, en el caso particular, realizar un control de constitucionalidad. Las juntas de conciliación y arbitraje, si yo soy presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y voy a aplicar una ley, un artículo de la Ley Federal del Trabajo, de algún decreto o reglamento que las partes suscribieron, por ejemplo el Reglamento Interior del Trabajo, yo tengo facultades en el caso concreto al resolver para determinar si el artículo que voy a aplicar con el que voy a resolver es contrario o no al orden constitucional. ¿Ok? Eso se le conoce como control difuso. ¿Por qué? Porque son todos los jueces en el país, independientemente que no pertenezcan al Poder Judicial de la Federación. Se le llama incidental porque yo como juez difuso lo voy a resolver, en el amparo voy a resolver la violación o no de la Constitución, nada más. En caso del juez ordinario, él va a resolver el asunto que le sea sometido, sea un asunto familiar, civil, sea un asunto laboral, pero accesoriamente para resolver realiza un control constitucional. No sé si logran advertir por qué se le llama incidental. O sea, el conflicto principal que resuelve el juez no es la constitucionalidad de la norma. El juez va a resolver si es de la Junta el despido o no injustificado que le es planteado. Y de manera incidental dice, oye, pero tengo que aplicar tal artículo. Y él puede de manera, digamos que accesoria, valorar la constitucionalidad o no de la norma que va a aplicar. Por eso se le llama control constitucional difuso. ¿Ok? Durante los procesos ordinarios, dice la Corte, en los procesos que son competentes. Esto es sin necesidad de abrir un expediente por puertas separadas. O sea, lo hacen obviamente en la misma sentencia. Ambas vertientes de control se ejercen de manera independiente y la existencia de este modelo general de control no requiere que todos los casos sean revisables e impugnables en ambas. Dice la Corte, en un sistema concentrado en una parte y difuso en otra, lo que permite que sean los criterios e interpretaciones constitucionales, ya sea por declaración de inconstitucionalidad o por inaplicación, de los que conozca la Suprema Corte para que determine cuál es la interpretación constitucional que finalmente debe prevalecer en el orden jurídico nacional. O sea, tú como juez ordinario puedes realizar un control difuso de constitucionalidad, pero al final del día eso no quita que puedan promover un medio de control, por ejemplo el amparo, y que tu ejercicio de control constitucional sea revisado ahora sí por el Poder Judicial de la Federación, inclusive la Corte, y puede ser que la Corte diga, no, la regaste, está mal eso que dijiste. O sea, al final del día todo puede llegar al Poder Judicial de la Federación, pero está interesante cómo la Corte habla de las dos vertientes. O sea, el concentrado forzosamente el Poder Judicial de la Federación y el difuso cualquier autoridad. Dice la tesis, finalmente debe señalarse que todas las demás autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, tienen la obligación de aplicar las normas correspondientes, haciendo la interpretación más favorable a la persona, que es el principio pro persona, para lograr su protección más amplia sin tener la posibilidad de inaplicar o declarar su incompatibilidad. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de la interpretación más amplia del principio pro persona, la autoridad puede aplicar la norma o el criterio que le sea más favorable, pero esto no quiere decir que vaya a sacar o expulsar del sistema jurídico la norma que da menor protección. O sea, de hecho se supone que deben de guardar la regularidad de todo el sistema jurídico. Pero bueno, si le es más favorable otra norma, la puede aplicar, pero si es contrario a la Constitución, el control difuso, ahorita lo vamos a ver, ellos no pueden expulsar del sistema jurídico, solamente inaplican en el caso concreto. Insisto, si yo soy juez familiar, solamente inaplico la norma en ese asunto, porque los jueces, todas las autoridades del país, los jueces locales, no tienen facultades para la expulsión de normas. Los que sí tienen facultades para expulsar las normas, ¿quiénes son? Los tribunales, los órganos constitucionales del Poder Judicial de la Federación. Ellos sí pueden. Por ejemplo, la Corte
expulsa del sistema jurídico una norma, dice la expulso, ya no va a existir en el sistema jurídico esa norma. En el control difuso no se puede, solamente se inaplica en el caso concreto y la norma sigue estando ahí. ¿Ok? Obviamente este criterio, bueno, aquí les puse las características del control concentrado y las características del control difuso. Las características del control constitucional concentrado son, como ya se los expliqué, bueno, alguien me ayude, usted y yo en el primer punto, por favor. Se lleva a cabo por los órganos de control constitucional tradicionales que forma expresa dispone, que de forma expresa dispone la Constitución por el Consejo de la Federación a través de los medios de control constitucional. O sea, control constitucional concentrado, forzosamente el Poder Judicial de la Federación. Son los órganos de control constitucional que la propia Corte establece. ¿Okay? Ya dijimos, juzgados de distrito, tribunales unitarios, tribunales colegiados y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Segundo característica, Su trámite es principal. el trámite es principal, ¿por qué? Porque en el medio de control esos tribunales constitucionales no resuelven otra cosa más que la violación o no de la Constitución. Si yo promuevo el amparo, ¿qué me van a resolver en el amparo? Si hay o no violación. De hecho, en el amparo, la autoridad de amparo ni siquiera asume jurisdicción. Dice, si hay violación, te amparo y te protejo, ¿y qué hago? Regreso al expediente, vuelve a dictar sentencia tú, juez ordinario, que en este caso es el Tribunal de Apelación, vuelve a dictar sentencia conforme los parámetros del amparo que le concedí. Pero no crean que el órgano de amparo conoce del asunto. No, el órgano de amparo solamente dice si hay o no violación a la Constitución y lo regresa para que la autoridad ordinaria vuelva a dictar otra resolución. Por ejemplo, sucede mucho, yo trabajo en un tribunal unitario, el juez federal dicta sentencia en una causa penal, en el toca penal que se forma en la apelación, se confirma la sentencia, promueven amparo directo, el colegiado dice amparo y protejo, y el colegiado ¿qué hace? Nos regresa el juicio a nosotros comunitario, ¿para qué? Para que dictemos otra resolución. Porque el trámite principal del medio de control como tal es determinar si hay o no violaciones a la Constitución. ¿Okay? Por eso dice su trámite es principal, porque solamente concluyen si hay o no violación y punto. ¿Okay? No sé si me estoy explicando con todo esto. Bien, siguiente característica. Sus efectos pueden ir desde anular o expulsar del sistema jurídico la norma objeto del análisis, en el caso de las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. Ojo, en las controversias constitucionales y en las acciones de inconstitucionalidad, la Corte ordena la expulsión del sistema jurídico. Y la sentencia lo dice, a partir del día de hoy se ordena la expulsión del artículo 295 bis del Código Penal del Estado de Puebla. Y a partir de ese momento la norma ya no tiene vigencia. ¿Por qué? Porque la Corte ordenó que se expulsara del sistema jurídico. Eso sucede solamente en acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales. Se suprime, se anula la norma como tal. ¿Okay? Hasta su clasificación de inconstitucionalidad con la orden a la autoridad responsable de no aplicar la norma al quejoso ni en el asunto del que deriva el análisis ni en algún otro. Es decir, se expulsa la norma de la esfera jurídica del quejoso. O la misma declaración. El quejoso en el caso del amparo. En el caso de amparo directo. O la misma declaración con la orden de no aplicarle la norma al quejoso en el caso específico. Aquí me equivoqué. Aquí es en el caso del amparo indirecto. En el primero de los casos, en el caso del amparo indirecto, donde dice que se califica de inconstitucional la norma con la orden de la autoridad responsable de no aplicar la norma al quejoso, ni en el caso de que derive el análisis, ni en algún otro. Es decir, se expulsa la norma de la esfera jurídica del quejoso. En ese caso es el amparo indirecto. En el caso del amparo indirecto, tiene la particularidad que si yo promuevo un amparo indirecto en contra de una norma, la norma como tal la expulsan de mi esfera jurídica. Ejemplo, cuando existía el impuesto de la tenencia de los carros, personas que obviamente no lo querían pagar decían es contrario a la Constitución, por esto, y de hecho un criterio que decía que era contrario a la Constitución. ¿Qué hacía? Se amparaban en contra de la aplicación de ese artículo del cobro de la tenencia. ¿Qué sucedía? Aunque yo promoviera el amparo por un vehículo, si yo con posterioridad compraba otro vehículo, todavía los efectos del amparo me eran favorables. ¿Por qué? Porque en el amparo indirecto se ordena la expulsión de la norma de mi esfera jurídica. ¿Ok? Acuérdense de un principio en el amparo que se llama principio de relatividad de las sentencias de amparo.
¿Qué quiere decir esto? Que los efectos del amparo solamente benefician a quien lo promueve, no son efectos generales. Si yo promuevo el amparo y me declaran la inconstitucionalidad de la norma y ordenan que no se me aplique solamente a mí, si el compañero quiere que tampoco se le aplique a él, él tendrá que promover su propio amparo. Los efectos del amparo no son generales. Los efectos de las controversias constitucionales y de las acciones de inconstitucionalidad sí son generales. En el amparo no. ¿Ok? En el amparo indirecto sí se ordena la expulsión de la norma, pero solamente es de la esfera jurídica del particular que está promoviendo el amparo. ¿Okay? Es por ejemplo cuando recién empezaron a sonar los matrimonios entre personas del mismo sexo y las personas que se ampararon y que se fue favorable y dijeron, ya todos nos podemos casar y No. dijeron, no, tienes que tramitar con Claro, la o sea, no, ¿por qué? Porque se ordena la expulsión de tu esfera jurídica como quejoso del artículo 143 y 144 del Código Civil para el Estado de Baja California, pero solamente de tu esfera jurídica. Si el compañero también quiere que se expulse esa norma de su esfera jurídica, él tendrá que promover amparo también. ¿Por qué? Porque los efectos del amparo, insisto, no son generales. ¿Ok? En las acciones y las controversias sí. Si se promueve una acción de inconstitucionalidad en contra del transitorio de la ley Bonilla, porque atenta el artículo 90, fracción creo que segunda de la Constitución, que dice que una vez iniciado el periodo electoral no puede haber modificaciones sustanciales, quien promueva la acción, y si la Corte declara procedente y fundada la acción, nos beneficia a todos en general. ¿Por qué? Porque se expulsa esa porción normativa del sistema jurídico de Baja California. Por lo tanto, nos beneficia a todos el resultado de una acción de inconstitucionalidad o de una controversia. En el amparo no. O sea, si nos van a sacar una ley que nos perjudica, hay que ampararnos todos. No sé si recuerdan cuando se creó aquí en Mexicali el impuesto sobre el alumbrado público, que dijeron, en el recibo SP te voy a cobrar 13 pesos para arreglar las luminarias en Mexicali, porque no hay dinero y todas las lámparas están descompuestas. Hubo personas que se ampararon, y si yo quiero que no me lo cobren, me tuve que haber amparado junto con ellos. ¿Okay? Porque si les consideraron el amparo y decretaron que era inconstitucional el impuesto, que no tenía facultades el ayuntamiento para establecer un impuesto de esa naturaleza conforme a las reglas constitucionales. No obstante, quien no promovió el amparo, pues se fregó literalmente. ¿Por qué? Porque ya se nos pasó el tiempo, ¿no? A partir de que se promovió la norma, pues todos teníamos un determinado tiempo para impugnarlo. Entonces, en el caso del amparo indirecto, el efecto va a ser la calificación de inconstitucionalidad y la expulsión de mi esfera jurídica como ciudadano. ¿Okay? Y los efectos, en el caso del amparo directo, es la misma declaración de inconstitucionalidad, pero la orden de no aplicar la norma al quejoso en el caso en específico. Como es una sentencia, no le apliques la norma en esa sentencia en particular, en ese juicio. Y si resulta que yo tengo el carácter de demandado en 5 juicios distintos, pues tendré que promover 5 amparos directos en contra de cada una de las sentencias. ¿Ok? Bien. Entonces, esas son las características generales del control constitucional concentrado. ¿Por qué decíamos que los tribunales unitarios también realizan control constitucional concentrado? ¿Qué medio de control constitucional conoce un tribunal unitario? Lo expliqué ayer. ¿La apelación? No, apelación es control de legalidad. Amparo indirecto, ¿no? Amparo indirecto. Decíamos por regla general, ¿quién conocía el amparo indirecto? El tribunal. Los juzgados de Por regla distrito. general, el juez de distrito. Pero en casos excepcionales, cuando el acto reclamado está dictado por un tribunal unitario, no puede un inferior, les decía ayer, conocer del amparo indirecto. Porque un inferior no le puede decir al superior, violaste la Constitución. Entonces, otro tribunal unitario de igual jerarquía conoce. En el caso de Mexicali, actualmente hay 4 tribunales unitarios, pero hay circuitos judiciales donde hay un solo tribunal unitario. ¿Y qué sucede? Se manda al más cercano en territorio. Así sea 5 o 6 horas, el juicio se va, literalmente. Entonces, esa es la particularidad que tiene en este caso. ¿Okay? Bien, por eso los tribunales unitarios sí, los juzgados de distrito realizan control de constitucionalidad, sí, también en el caso del amparo indirecto. Los tribunales colegiados de circuito, ¿qué medio de control constitucional conocen? Amparo directo, y también conocen del amparo indirecto en revisión. El amparo indirecto que resuelve el juez de distrito y que resuelve el unitario tiene un recurso de revisión y también se va al colegiado. ¿Okay? Y los amparos directos que resuelven los colegiados también tienen un recurso de revisión en ciertos casos. ¿Y quién cree que resuelve el recurso de revisión de los colegiados? No, tiene que ser un superior, la Corte forzosamente.
La primera sala si es materia penal o civil y la segunda sala si es administrativo o laboral, dependiendo del caso. ¿Okay? Bien, ¿cuáles son las características del control concentrado, del control de constitucionalidad difuso? ¿Me ayuda, por favor? Se ejerce por el resto de los órganos jurisdiccionales distintos al Poder Judicial de la Federación, judiciales, laborales, administrativos, etc. Ok, entonces el control de constitucionalidad difuso es cualquier autoridad o cualquier órgano jurisdiccional o autoridad administrativa que realice labores materialmente jurisdiccionales. Pueden ser los juzgados civiles de Mexicali, juzgados mercantiles, los juzgados de paz, los juzgados mixtos, puede ser el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California, puede ser el Tribunal de Arbitraje del Estado, cualquier autoridad que realice funciones de juzgar, así sea autoridad administrativa, también realiza el control de constitucionalidad difuso. Recuerden, como algo accesorio, va a resolver el conflicto que sea de su competencia y como algo accesorio va a resolver, digamos, sobre la constitucionalidad de la norma. Compañera, ¿usted cómo se llama? ¿Cómo se pide? ¿Cómo se pide? Urquides. ¿Cómo? Urquides. Urquides. ¿Cuál era la diferencia entre el control de constitucionalidad concentrado y difuso en cuanto a la consecuencia? Si un órgano de control constitucional difuso, un juez de primera instancia de lo familiar de Mexicali, determina como algo accesorio que una norma es contraria a la Constitución, ¿qué es lo que va a hacer esa autoridad? Digamos que está haciendo un control constitucional difuso, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Por qué decimos que es accesorio el trámite? De hecho, aquí decimos su trámite es incidental. ¿Por qué motivo? Por lo que se acaba de mencionar, que no, porque no está en la Constitución. No, no me está poniendo atención. Si no le interesa la clase, puede irse. ¿Ok? Si le interesa, puede quedarse, no tengo ningún problema. Lo que hace la autoridad en este caso es inaplicar la norma. No la puede expulsar, no tiene facultades. ¿Por qué? Porque la Constitución no se lo autoriza. La Constitución le dice, ok, vas a resolver lo que conforme a la ley que te rige tienes facultades para juzgar, pero tú no tienes facultades para expulsar la norma. Lo único que haces es inaplicar del caso concreto, nada más. Y es accesorio, les decía, porque si es un juez, por ejemplo, civil, que va a resolver sobre la prescripción positiva de un bien inmueble, lo principal en el juicio es determinar si existió o no la prescripción. Y como algo accesorio resulta que el BETI tiene que aplicar un artículo y dice, ah caray, o sea, como algo accesorio, pero ahí mismo en el expediente analiza la constitucionalidad. Y si él dice, no, es contrario a la Constitución, no la aplica y sigue con el juicio principal. ¿Ok? Esa es como la diferencia. Y sus efectos se reducen, insisto, a la inaplicación de la norma en el caso concreto. O sea, no pueden expulsarla. El Poder Judicial de la Federación, en el caso de las controversias y las acciones, es expulsión. En el caso del amparo es inaplicación. Si es amparo directo es inaplicación del caso concreto. Si es amparo indirecto también es del caso concreto, con la diferencia que se expulsa de la esfera jurídica del quejoso. En el amparo, a quien promueve el amparo se le denomina quejoso. ¿Okay? ¿Alguna duda, pregunta hasta este momento? Perfecto. Esto, muchachos, del control constitucional difuso y concentrado no ha sido toda la vida. De hecho, como contexto histórico, en México el control constitucional difuso es algo relativamente nuevo que nace a partir de la reforma del 6 y 10 de junio de 2011. Antes de 2011, los jueces de las entidades federativas que no pertenecían al Poder Judicial de la Federación tenían prohibido realizar un control de constitucionalidad. De hecho, les digo, como contexto histórico, la Corte tenía dos criterios, de hecho eran jurisprudencia, y era jurisprudencia del Pleno de las Salas, una de ellas de agosto de 1999, donde expresamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación decía que no podían realizar los jueces locales un control de constitucionalidad. De hecho, vean el criterio, dice control judicial de la Constitución, es atribución exclusiva del Poder Judicial de la Federación. Antes de 2011 era impensable que un juez local realizara un control de la constitucionalidad de una norma. ¿Por qué? Porque era algo que le competía única y exclusivamente ¿a quién? Al Poder Judicial de la Federación.
Y si tú estabas en un juicio de primera instancia familiar y considerabas que un articulado era violatorio de la Constitución, te tenías que esperar que te dictaran sentencia y posteriormente promover amparo, y entonces sí ya hacerlo valer en el amparo la inconstitucionalidad de la norma. Y eso está muy interesante porque a todas luces parecía contrario al 133. El 133 de la Constitución siempre ha estado igual y siempre ha dicho los jueces de cada estado se arreglarán esta Constitución. Siempre ha estado así, pero la Corte hizo una interpretación y dijo, no, solo el Poder Judicial de la Federación. ¿Quién me ayuda? ¿Alcanza a leer? Ok, ¿ustedes me ayudan a leerlo? ¿Sí alcanza a leer? Control judicial de la Constitución. Es atribución exclusiva del Poder Judicial de la Federación. La supremacía constitucional se configura como un principio consustancial del sistema jurídico político mexicano, que descansa en la expresión primaria de la soberanía en la expedición de la Constitución y que por ello coloca a esta por encima de todas las leyes y de todas las autoridades. De ahí de las actuaciones de esta deben ajustarse estrictamente todas las disposiciones de aquella. En este sentido, más que una facultad, la supremacía constitucional impone a toda autoridad el deber de ajustar a los preceptos fundamentales los actos desplegados en ejercicio de sus atribuciones, Por tanto, si bien es cierto que los tres poderes de la Unión deben observar la ley suprema, no puede afirmarse que por esta razón las autoridades puedan, por sí y ante sí, en el ejercicio de sus funciones materiales jurisdiccionales, examinar la constitución de sus propios actos o de los ajenos, toda vez que, al respecto, la propia Constitución consagra en sus artículos 103 y 107 un medio de defensa exprofeso por vía de acción, como es el juicio de amparo, y lo encomienda en exclusiva al Poder Judicial de la Federación, sentando las bases en su procedencia y tramitación. O sea, nadie puede, solamente el Poder Judicial de la Federación y tienes el amparo. Si consideras que algo, ellos son los guardianes de la Constitución. Promueve el amparo en términos del 103 y 107 de la Constitución. Ahí te van a decir los requisitos. Todos los demás jueces se aguantan, no pueden hacerlo. Es una jurisprudencia de 1999, pero que estuvo vigente hasta 2011. Hasta la reforma del 6 y 10 de junio se cambia el criterio y se autoriza a los jueces locales. Alguien que me ayude a leer, que traiga la Constitución, el último párrafo del 133, por favor, para que vean lo absurdo de la norma. Esta jurisprudencia igual es de 1999 y es del Pleno de la Corte. De hecho, aquí está transcrito. Adelante, ¿qué dice? El último párrafo lo otro. Porque dice: los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de las entidades federativas. O sea, en pocas palabras, el 133 siempre ha dicho eso, y siempre ha dicho, los jueces de cada estado se van a arreglar a esta Constitución a pesar de las disposiciones en contrario. Literalmente, ¿qué te está diciendo el texto constitucional? Oye, si ves que tu norma local o tu constitución local es contraria a la Constitución, hazle caso ¿a quién? A la Constitución Federal. Pues la Corte sacó una jurisprudencia y la Corte dijo, control difuso de la constitucionalidad de normas generales no lo autoriza el artículo 133 de la Constitución. Y la Corte todavía lo dice, el texto expreso del artículo 133 previene que los jueces de cada estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de los estados, Y todavía la Corte dice, bueno, sí es cierto que dice eso, pero en este sentido, dice, en dicho sentido literal, llegó a pronunciarse la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, la postura sustentada con posterioridad por este alto tribunal de manera predominante ha sido en otro sentido, tomando en cuenta una interpretación sistemática del precepto y los principios que conforman nuestra Constitución. En efecto, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el artículo 133 constitucional no es fuente de facultades de control constitucional para las autoridades que ejercen funciones materialmente jurisdiccionales respecto de actos ajenos, como son las leyes emanadas del propio Congreso, ni sus propias actuaciones que le permitan desconocer unos y otros, pues dicho precepto debe ser interpretado a la luz del régimen previsto por la Carta Magna para ese efecto. ¿Y cuál es el régimen? Juicio de amparo, acciones, controversias, etc. O sea, literalmente lo está diciendo. La especialidad que estoy tomando ahorita en el Poder Judicial de la Federación está bien curada porque pregunta algo una juez que nos está dando clases
Y luego dice, ¿se puede o no se puede? No. Y dice, ¿por qué no? Porque la Corte lo dijo. Y se ríe y dice, pues sí, es que ella quería obviamente que porque la Corte dice que no. Pero la realidad es que hay temas que parecen absurdos, pero si la Corte lo dijo, pues le haces caso a la Corte, porque si tú como juez resuelves en contra de la jurisprudencia de la Corte, es responsabilidad administrativa y pueden destituir al juez o magistrado que resuelve. Entonces, y aquí es absurdo porque el 133 literalmente me está diciendo que ellos deben acatar la Constitución cuando vean disposiciones en contrarios. Pues el criterio de la Corte era que no. En 2011, obviamente, la Corte realiza una nueva interpretación con la reforma al título primero del artículo primero constitucional, y recuerden que se añade un párrafo tercero al artículo primero constitucional que dice: todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger, garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Y la Corte, bueno, analiza esto en relación con el 133, que estaba igual, que si ustedes revisan el 133, reformó en 2016, pero solamente porque agregaron la palabra tratados. O sea, la parte final del 133 siempre ha estado igual. Y la Corte dice, bueno, a la luz de las reformas del 6 y 10 de junio, donde se modifica el primero constitucional, se añade un tercer párrafo donde dice: todas las autoridades, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación abandona esos dos criterios que les acabo de leer y deja como criterio predominante el primero que ya leímos, que dice que en el sistema jurídico nacional hay dos vertientes de control constitucional: difuso y concentrado. Al día de hoy, ese es el criterio vigente. Tenemos control difuso y control concentrado, en esos términos que acabamos de ver. ¿Okay? ¿Dudas? Perfecto. Parámetros que ha dado la Corte sobre el control constitucional. Primero, control constitucional sobre la propia Constitución. Jurisprudencia de la segunda sala. Control de constitucionalidad no puede realizarse respecto de los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Obviamente hay abogados muy inteligentes, de repente tienen reformas de la Constitución y que dicen: es contrario a la Constitución. Ah, caray, pero si es un artículo de la Constitución, ¿cómo puede ser contrario a la Constitución? Y empezaron a plantearlo. De repente un juez compró la idea y dijo: es que si yo reviso la finalidad del legislador de esto, puedo ver que esto no embona. Y la jurisprudencia, la Corte dijo: no pueden realizar control constitucional sobre la propia Constitución. Está estrictamente prohibido, y esta jurisprudencia es de 2014. O sea, la reforma es de 2011, 2 años después, 3 años después, la Corte tuvo que decir que no, porque algunos jueces se estaban atreviendo a pensar que algunas porciones de la Constitución podían ser inconstitucionales. Y ya la Corte le cerró el paso y dijo: nada de eso. Alguien que me ayude a leerlo, por favor. Si sienten que es mucho en el primer punto final, alguien más siga. Control de constitucionalidad. No puede realizarse respecto de los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los indicados preceptos no pueden ser sometidos a un análisis de regularidad constitucional a través del juicio de amparo, ni a un control difuso de constitucionalidad mediante alguno de los recursos establecidos en la ley de amparo, pues las normas que componen la Constitución General de la República constituyen la fuente de todo el ordenamiento jurídico y deben considerarse como mandatos inmunes a cualquier tipo de control jurisdiccional. Y eso es muy peligroso, porque por ejemplo ahorita que Morena tiene todo el power, si quieren hacer algo, solamente modifican la Constitución y automáticamente no hay nada que proceda en el sistema jurídico nacional contra esa modificación. Si ellos dijeron prisión preventiva oficiosa, todos los delitos de armas, todos se friegan, porque ya es prisión preventiva oficiosa. Si ellos dicen, y creo que van por la prisión preventiva robo de casa habitación. Bueno, se ha escuchado rumores, y si lo ponen en la Constitución, ya está, no sé, no tengo idea si ya está el robo de casa habitación. Pero fíjense la peligrosidad del tema. ¿Por qué? Porque no procede nada en contra de esa modificación. O sea, es inmune la Constitución, nadie puede realizarle un control. Entonces sí está como, entiendo la finalidad, porque no puedes someter a la Constitución y contrastarla consigo misma. Es como, pues es bipolar la Constitución, ¿qué pedo? No. Dice, además, porque ni en la Carta Magna ni en la ley citada se establece que a través del juicio de amparo aquella pueda sujetarse a control constitucional, sino únicamente las normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías establecidas para su protección por la propia Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.
sin que en el concepto normas de carácter general puedan entenderse incluidos los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues esta es la ley suprema que da fundamento normativo al juicio de amparo, y aun cuando se aceptara en sentido lacto es una norma general, lo cierto es que no es posible desde un punto de vista formal considerar que viola derechos humanos, pues ello implicaría que la norma fundamental no es tal, en la medida en que el sistema jurídico de control constitucional que establece es capaz de invalidar su propio contenido, aunado a que no es jurídicamente admisible desarticular la independencia de las normas constitucionales, negando el principio de unidad de la Constitución. La Constitución es un todo, ni siquiera la puedes separar y analizar un artículo por separado. Siempre debes analizar todo junto porque es un todo, es un principio de indivisibilidad, vaya. Entonces, pues ya, la Corte ahí sí nos cerró y dijo, ni se les ocurra. Otra prohibición que hace la Corte, les mencioné ayer, autoridades administrativas. La propia Corte, esta es tesis aislada, pero es el criterio dominante en este momento. Y la propia Corte dice, autoridades administrativas, ustedes no pueden realizar control de constitucionalidad, solamente los jueces en México. Y bueno, dice control de constitucionalidad concentrado difuso, las autoridades administrativas no están facultadas para realizar. Y bueno, ¿cómo se llama? Dice el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todas las autoridades, pues ahí también pareciera claro que dice todas las autoridades, no dice las jurisdiccionales, las administrativas, dice todas. Ah, pero la Corte dice no, las administrativas no. Deben cumplir con una serie de obligaciones en materia de derechos humanos. Sin embargo, en términos de la tesis del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las autoridades administrativas no están facultadas para realizar algún tipo de control constitucional. Este es el argumento del registro civil municipal y dices que yo no puedo realizar una interpretación constitucional del 143 y 144 de la Constitución. Vayan con un juez y que un juez realice la interpretación y que me diga que es inconstitucional. Pero a mí como autoridad administrativa me obliga y yo lo acato. Punto. Y realmente tiene razón la autoridad municipal en tomar ese criterio. Dice, es decir, no pueden declarar la invalidez de un determinado precepto e inaplicarlo, ni siquiera bajo el argumento de una reparación de derechos humanos, ya que ello implicaría desatender los requisitos de procedencia señalados por las leyes para interponer un medio de defensa y que deben cumplirse de manera previa a un pronunciamiento de fondo en el asunto. En todo caso, han de interpretar las disposiciones jurídicas en el sentido más favorable a las personas, pero sin que ello llegue a descuidar las facultades y funciones que deben desempeñar en atención a sus ámbitos competenciales. Aceptar lo contrario generaría incertidumbre jurídica en franca contraversión a otros derechos humanos, como son los de legalidad, debido proceso, seguridad jurídica, previstos en el 14 y en el 16. Pues igual tiene razón la Corte, porque ¿qué desmadre iba a hacer si las autoridades administrativas empezaran a hacer eso? Porque estamos en México y de repente qué miedo que una autoridad diga, no, yo lo interpreto y aplico y le aplico, ay, caray, o le aplico a algunos y a otros no, también generaría incertidumbre. Pero pues el primero constitucional dice todas las autoridades. Ah, pues la Corte dijo que las administrativas no. Y les decía ayer también que hubo abogados, inclusive tribunales, que dijeron, esta jurisprudencia de la Corte es contraria a la Constitución, y pretendieron hacer un control constitucional sobre la propia jurisprudencia de la Corte, y la Corte dijo, ni madre, y esta sí se da, pero pues esta es la Corte, es el criterio predominante. Dice jurisprudencia emitida por la Corte, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no es susceptible de sujetarse a un control constitucional. Te obliga, eres juez, te obliga, cúmplela. Si consideras que ya el criterio no está vigente, denuncia la contradicción, denuncia la sustitución y que sea la misma Corte quien resuelva si va a sustituir la jurisprudencia o no. Pero tú, inferior, no puedes someter mi jurisprudencia a control. ¿Qué pasa este ministro de la Corte? Dice, si bien institución jurídica de la jurisprudencia prevista en el 10º párrafo del artículo 94 de la Constitución Federal supone que su aplicación y vigencia es inmutable hasta tanto no se sustituya el supuesto normativo al que se refiere por uno nuevo, lo cierto es que ello no conlleva desconocer la jerarquía existente en los diversos órganos del Poder Judicial de la Federación que están legitimados para emitir jurisprudencia. Compañero, ¿qué órganos del Poder Judicial de la Federación emiten jurisprudencia?
¿Los tribunales unitarios? No. Solamente son los tribunales colegiados, forzosamente. ¿Quién más emite jurisprudencia? Suprema Corte funcionando en plenos y en salas. Y hay otro órgano que no existe físicamente, pero sí existe jurídicamente. ¿Quiénes son? Que resuelven contradicciones entre colegiados. Imagínense que el primer colegiado diga es verde y el segundo colegiado el mismo diga es rojo. ¿Quién resuelve esa contradicción? Antes se iban a la primera sala, ya no. Se creó una nueva figura que se denomina plenos de circuito. Los plenos de circuito también emiten jurisprudencia. ¿Cómo se integran los plenos de circuito? Por los presidentes de los tribunales colegiados de todo el circuito. Ellos se reúnen, eligen un presidente y cuando hay contradicción entre los colegiados, el pleno de circuito saca jurisprudencia por contradicción. Es lo único que hace el pleno de circuito. Físicamente no existe. O sea, existe cuando se reúne. ¿Y dónde se reúnen? Bueno, en una sala, de hecho aquí en el Poder Judicial Poder Judicial Federal, aquí en Mexicali, se reúnen en el salón del Instituto de la Judicatura Federal. Ponen cámaras y todo porque se tiene que videograbar. Ponen una mesa gigante donde están 8 sillas porque hay 8 colegiados en el 15º circuito en Baja California. Hay 6 en Mexicali y 2 en Tijuana. Se reúnen los 8 presidentes de los colegiados y ellos sesionan y ellos son los que resuelven las contradicciones entre los colegiados. Entonces emiten jurisprudencia el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la primera sala, la segunda sala, los plenos de circuito y los tribunales colegiados de circuito. ¿Quién resuelve la contradicción entre la jurisprudencia de un pleno de circuito y otro pleno de circuito? La Corte. Ahí sí se va a la Corte, efectivamente. Puede ser primera sala o segunda sala, dependiendo de la materia. Entonces, porque recuerden que la jurisprudencia obliga hacia abajo. Si es una jurisprudencia del pleno del 15º circuito, ¿a quiénes obliga? A todos los jueces federales y locales del 15º circuito, nada más. Sonora es el 5º circuito. Si el pleno del 15º circuito saca una jurisprudencia, esa jurisprudencia no obliga a los jueces del 15º circuito, que somos Baja California. La jurisprudencia siempre obliga hacia abajo. Si un colegiado aquí saca una jurisprudencia, obliga hacia abajo. Obliga a los unitarios, obliga a los juzgados de distrito, pero no obliga a otros colegiados, y mucho menos obliga a la Corte. Si la primera saca una jurisprudencia, la primera sala obliga a todos los plenos de circuito, a todos los colegiados, a todos los unitarios, a todos los juzgados de distrito y a todos los jueces locales, pero no obliga a la segunda sala. ¿Okay? O sea, en su momento vamos a ver esos temas. Pero es lo que dice la Corte, o sea, hay una jerarquía normativa, dice, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación se encuentra en la cúspide. O sea, nadie me va a revisar a mí. Y tiene razón, ¿no? Hacia eso, que involucra a las gallinas y que dicen que hacia arriba y no sé qué. Dijo, bajo este orden, concebida la jurisprudencia como resultado de la función y desempeño de la labor interpretativa y jurisdiccional, el alto tribunal, sus decisiones y sentencias no pueden sujetarse a un control constitucional, ya que estimar lo contrario implicaría contrariar la naturaleza de sus resoluciones como definitivas e inatacables. Y tiene razón la Corte, la verdad. Lo que resultaría adverso al artículo 61, fracción segunda de la Ley de Amparo. En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como máximo órgano de control de regularidad constitucional y convencional de los actos emitidos por las autoridades, en ejercicio de sus atribuciones y como garante primordial del texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es susceptible de sujetarse a control constitucional. Desconocer lo anterior significaría ejercitar un medio de control de regularidad sobre otro más. Esto es, si a través de un juicio de amparo o de un recurso de revisión se plantea la inconstitucionalidad de la jurisprudencia emitida por el alto tribunal, ello implicaría un contrasentido, ya que el pretexto de analizar su supuesta inconstitucionalidad, lo que requería se pretende modificar una decisión ejecutoriada, la cual goza además de las características de ser definitiva e inatacable. Y bueno, la Corte dice también que en todo caso hay mecanismos de sustitución y que se vayan por eso, pero no puedes atacar la jurisprudencia como tal. Y también la Corte dice que, bueno, dice, ok, promueve ampáralo, promueve revisión, ¿ante quién va a llegar? Pues ante mí mismo, ¿no? Que resolví, entonces al final del día yo también tengo que chingar, entonces todo termina en la Corte, no se puede. Ya para irnos, ¿qué es un medio de control constitucional? Hemos hablado mucho de ellos, les traje una definición. ¿Me ayudas a decir, por favor? Sí. Son instrumentos o herramientas creados para evitar que se vulnere el orden previsto en la Constitución, previniendo o reparando violaciones a la Constitución.
por lo que cualquier cuestión relativa a la posible inconstitucionalidad de una ley o acto de autoridad contrario a lo dispuesto por la Constitución podrá ser analizado por medio de alguno de ellos con la finalidad de proteger la supremacía constitucional. Ojo, ya hablamos del control constitucional. El control constitucional no es otra cosa que verificar la validez de la Constitución. ¿Qué sería el control de convencionalidad? Es lo mismo, verificar la validez de la Convención Americana de Derechos Humanos, que no sea contraria a las resoluciones a la Convención Americana. Pero, ¿qué será? Bueno, sí, empezamos. Un minuto, 2 minutos después. ¿Qué será el control de legalidad? Ojo, cuando hablamos de control de legalidad, el control de legalidad se refiere, es una facultad que realizan los jueces de primera instancia y los de segunda instancia, donde revisan que las autoridades o las resoluciones estén ajustadas ¿a qué? A las leyes generales que rigen a las autoridades, pero no se contrarresta con la Constitución. El control de legalidad es una facultad para que los órganos competentes, les digo, jueces de primera y segunda instancia, del orden común o inclusive del Poder Judicial de la Federación, verifiquen el respeto de las autoridades del Estado, deben a las normas generales ordinarias que regulan su actuación. El control de legalidad, ¿cuándo se ejerce? Por ejemplo, en el recurso de apelación es control de legalidad única y exclusivamente. ¿Por qué? El juez penal federal, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal con sede en Mexicali, dicta una resolución donde declara penalmente responsable a una persona y lo encuentra penalmente responsable y le pone 10 años de prisión. El particular en ese caso promueve, o el sentenciado promueve el recurso de apelación. El Tribunal Superior que va a resolver la apelación hace un control de legalidad. ¿Qué es el control de legalidad? Verificar que el juez efectivamente haya aplicado las normas generales a las que está sujeto. ¿A qué normas generales está sujeto un juez del Centro de Justicia? Al Código Penal Federal y al Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Cuándo también se realiza un control de legalidad? En un juicio de pérdida de patria potestad. Dicta el juez de primera instancia de lo familiar resolución donde decreta la pérdida de la patria potestad. Promueven el recurso de apelación. El Tribunal Superior de Justicia del Estado hace un control de legalidad. ¿Por qué? Porque verifica que el juez efectivamente haya dado cumplimiento y haya aplicado correctamente ¿qué? El Código Civil para el Estado de Baja California y el Código de Procedimientos Civiles. Eso es control de estrictamente legalidad. Se verifica el respeto que las autoridades del Estado deben a las normas generales ordinarias. Y en el control de constitucionalidad, ¿qué respeto se verifica? El respeto a la Constitución, si existió o no una violación a la Constitución. El Tribunal Unitario de Circuito como tal hace o ejerce funciones de control de legalidad respecto de todas las sentencias dictadas por los jueces de primera instancia federales, en materia civil, mercantil, penal, pero también ejerce funciones de control constitucional cuando conoce el amparo indirecto. El Tribunal Superior de Justicia, ¿qué funciones realiza? Solamente funciones de legalidad, nada más, porque el Tribunal Superior de Justicia del Estado no conoce el amparo, no hace un control constitucional, solamente es control de legalidad como tal. ¿Okay? Bien, nos vemos el día martes. Quiero dejarles una tarea en estos días del caso de Rosendo Radilla Pacheco.